de 2022, China ha registrado en su territorio el mayor brote de contagios de COVID-19 desde que comenzó la pandemia. Omicron llegó para provocar cifras récord y las autoridades han respondido firmemente con su estrategia COVID-0, un manual que implica estrictas restricciones para frenar la transmisión. A diferencia de la mayor parte del mundo, China ha decidido no convivir con el virus, pero las fuertes medidas para eliminarlo han generado rechazo dentro y fuera de sus fronteras. ¿Pero por qué se ha criticado tanto la estrategia? ¿Qué retos ha enfrentado la población? ¿Y cómo se han detenido los contagios? Aquí te explicamos el origen del COVID-0 en China. Comencemos por la detección del nuevo coronavirus en territorio chino. Recordemos que los primeros casos fueron registrados en Wuhan en 2019 y para entonces el manejo de la situación sanitaria fue bastante criticado. China no se mostró transparente, no dijo la información de manera adecuada. Esa falta de transparencia permitió que el virus se extendiera mucho más de lo que pudiera haberse extendido. Al margen del hermetismo, la nación tomó las primeras medidas para contener la situación y esas políticas impuestas funcionaron por un tiempo. La transmisión del virus y la magnitud de la enfermedad estuvo totalmente limitada por las medidas draconianas que se tomaron al inicio de la pandemia y por sostener medidas muy rigurosas de vigilancia y control. El país asiático también fue de los primeros en producir las vacunas para su población y otras naciones. Esto, junto al control temprano de los contagios, fue usado políticamente por el líder Xi Jinping para reafirmar su tesis de que China, bajo su mandato, está por encima de las democracias de Occidente. Y sí, la verdad es que todo iba bien. 2 años con el mínimo de casos, hasta que llegó febrero de 2022, cuando aumentaron rápidamente. ¿Pero qué cambió? Primero, la nueva variante Omicron, que no había entrado en China, más el hecho de que la inmunidad en quienes fueron vacunados hace ya más de 6 meses ha decaído. Y tercero, la relajación de las medidas de protección, el bajar la guardia. Sobre la vacunación, datos oficiales mostraron bajas tasas de inmunización en jóvenes y adultos mayores, lo que incidió en el aumento de contagios. Las primeras muertes por COVID-19 en marzo de 2022 y el brote de más de 1 millón de casos llevó al gobierno a endurecer las medidas de control. Se decretaron confinamientos totales o parciales en al menos 40 ciudades y en Shanghái las restricciones fueron más severas y duraron más de 2 meses. Todo esto bajo el método COVID-0. Las reglas de la política COVID-0 son bastante sencillas, pero es bastante estricta. Solamente se puede salir a botar la basura, recoger el delivery o la caja de comida, hacer PCR cuando toque y colaborar con las autoridades si ese es positivo. A pesar de que todos los distritos se rigen por un gobierno central, cada uno tiene como sus pequeñas normas distintas dependiendo del número de casos en cada área. Para la alimentación, el régimen creó un plan de entrega de cajas de comida en las zonas residenciales. En cuanto a los positivos, la estrategia también incluye internar en hoteles y centros de cuarentena a todos los contagiados, sean sintomáticos o no, y así separarlos del resto de la sociedad, y también aislar en estos centros a sus contactos cercanos, incluso a vecinos. Y aunque ya hay flexibilización, la dureza de las medidas y la prolongación en el tiempo generó un fuerte rechazo en la población, que en algunos casos salió a manifestar. La verdad es que al principio de la cuarentena nadie sabía que esto se iba a agravar tanto. Los problemas empezaron ya a partir de la segunda y tercera semana, cuando el número de casos empezó a aumentar y empezaron a crear estos centros improvisados de cuarentena. También empezaron las rondas de PCR masivos. Nos tocaba hacernos PCR todos los días a las 7, 8 de la mañana. Y también empezó a haber el desabastecimiento, ya que toda la ciudad estaba completamente parada. Esto fue lo que desencadenó las protestas. Y en mis 8 años acá en China, es primera vez que veo a los chinos protestando. Pero lo cierto es que los ciudadanos han vivido distintas experiencias durante el confinamiento. Algunos han tenido más comodidades y han recibido mejores tratos. En otros casos, las denuncias en redes sociales engloban uso de la fuerza para aislar a personas, invasión de propiedad privada, separación de hijos y padres en las cuarentenas, falta de atención médica y alimentos, matanza de mascotas y difíciles condiciones en centros de aislamiento.
Si ese es positivo, me enviarían a un centro de cuarentena. Creo que la mayoría de ciudadanos, eso es lo que le tenemos más miedo, debido a estos vídeos que se han filtrado sobre las condiciones de estos centros. Pero también es verdad que no todos los centros son así, creo que todo es cuestión de suerte. A pesar de que la estrategia ha cortado la transmisión, las imágenes generaron polémica internacionalmente. Hay quienes interpretaron la situación como típica de un régimen autoritario. El director de la OMS, Tedros Adhanom, rechazó las políticas aplicadas y, por supuesto, el presidente chino lo calificó de irresponsable y censuró en Internet todos los comentarios referentes a su declaración. Pero lo cierto es que no hay una última palabra en cuanto al manejo de la pandemia, por lo que hay distintas opiniones. En una situación como la que vive China, hay justificación para hacer confinamientos. No es que sea una medida arbitraria o una medida excesiva. Hay que frenar el contagio antes de que se colapse la infraestructura sanitaria, antes de que haya una mortalidad muy grande. Ahora, nadie puede justificar en ningún momento se violen derechos humanos al hacer confinamientos. Pero un confinamiento no es una violación de derechos humanos, es una medida de salud pública. Es decir, que hay que hacerlo con un gran respeto ciudadano y una gran pedagogía. Hay expertos que priorizan la flexibilidad para quienes no tienen el virus y así evitar mayores consecuencias. No se justifica encerrar a las personas solo por estar positivos, todas juntas en un espacio que no tiene las condiciones para hacerlo. Las personas que salen positivas pudieran tener aislamiento en su domicilio y no representar un peligro para la población, y los que no estén positivos pueden buscar comprar la comida y mantener la economía y mantener las actividades necesarias para el día a día. China no ha sido el único país en decretar medidas estrictas. Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Corea del Sur, entre otros, aplicaron enfoques similares, pero los relajaron tras el desarrollo de las vacunas y la aparición de variantes con menor mortalidad. Esto impidió consecuencias a largo plazo que ahora China sí tiene que enfrentar. De acuerdo con el diario chino Global Times, este año los centros de salud mental han registrado un incremento en la demanda de servicios de ayuda, generado por los estrictos y largos aislamientos. Los efectos en la salud mental son muchos, desde irritabilidad, insomnio, frustración, estrés, ataques de pánico, depresión, miedo, hasta hacer unos cuadros todavía mucho más intensos dependiendo de los antecedentes, y que aparecieron unas nuevas fobias en este periodo. Miedo a la suciedad, a los microbios, a la gente, a las multitudes. Además del impacto humano, también están las consecuencias económicas para China, ocasionadas por la paralización de industrias, del transporte marítimo y las cadenas de suministro. Y esto influye directamente en la estabilidad de la economía mundial. En una economía tan globalizada, cualquier efecto en la economía china sí que va a restar algunas décimas de crecimiento. Es la primera economía ya del mundo, si la miramos en términos de paridad del poder adquisitivo, es la primera economía del mundo de facto en otros parámetros, con lo cual está claro que cualquier shock va a tener un impacto en países de la región, y en Europa sí que veríamos un efecto más importante. Pero esto no ha detenido las directrices del gobierno chino, que prometió defender la estrategia de cualquier palabra o acto que ponga en duda su efectividad. Sí es cierto que ha habido muchos daños colaterales y la mala gestión no tiene excusa, pero el gobierno chino piensa de una manera muy fría y calculadora. Prefieren sacrificar la economía y la comodidad de 24 millones de personas por 2-3 meses que sacrificar a la población total. En más de 2 años de pandemia, aún se desconoce con certeza la fórmula de éxito para frenar los contagios, proteger a la población y evitar efectos secundarios. Pero las investigaciones han dejado claro que el equilibrio en las medidas es importante. China, al igual que los países occidentales, tienen que entender que necesitamos tener protección inmunológica, control de las nuevas variantes, reducción de la transmisión, y que es la combinación de todo esto lo que nos permite controlar sin hacernos la ilusión o la falsa expectativa de que podemos erradicar el virus o eliminarlo. Todo parece indicar que China se mantendrá aplacando picos de contagios y apretando tuercas de la política COVID-0 al menos hasta finales de año, cuando Xi Jinping se enfrente a la renovación de su tercer mandato ante la posibilidad de que esta situación haya pasado factura.